Camino, si has conservado el anillo, eso quiere decir que estás dispuesta a plantearte la proposición de Ildefonso. No, en absoluto. No quiero casarme con él. Y no voy a cambiar de opinión, ni ahora ni nunca. Pero entonces, ¿por qué no se lo has devuelto? Estos asuntos es mejor dejarlos claros. Sería muy cruel que le dieras esperanzas y luego te echaras atrás. Me sentiría muy mal si se siente humillado por mi parte, pero es lo que debo hacer. ¿Pero por qué? Necesito el anillo. No te entiendo. Se lo entregaré a la lavandera para que me diga quién está detrás de la denuncia de Maite. No me puedo creer lo que estás diciendo. ¿Pero tú te has vuelto loca? Emilio, estoy segura de que esa lavandera ha denunciado a Maite porque alguien le ha pagado para que lo haga. Si le pago yo, no le será fiel a la persona que le sobornó primero. ¿Pero qué? Vamos a ver, ese anillo no es tuyo. Lo sé. Y si tuviera dinero propio, lo haría con él. Y le devolvería el anillo a Ildefonso, pero no es el caso, no tengo dinero para hacerlo yo sola. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que pasará si rechazas a Ildefonso y no le devuelves el anillo? Se enfadará. Se enfadará. Ese será el menor de tus problemas. Te va a denunciar por haberle robado. Y entonces sí te vas a reencontrar con Maite, pero en la cárcel. Eso sí, en módulos distintos, porque tú irás al de las ladronas. Emilio, por favor, no exageres. Entiendo que no esté bien, pero... ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? Algo tengo que hacer para ayudar a Maite a salir de la cárcel. Es que no puedes hacer nada. Tan solo esperar. ¿Por qué no puedes entenderlo? ¿Entender el qué? Yo estoy locamente enamorada de Maite. Camino, tienes que olvidarte de esa mujer de una vez. ¿Acaso te digo yo que te olvides de Cinta? Es un auténtico disparate. Yo con Cinta me voy a casar. Vamos a tener hijos. Vamos a tener una vida normal. Tú con Maite no puedes tener nada de eso. ¿Qué quieres, pasarte el resto de tu vida ocultándote? ¿Reprimiendo lo que sientes? Pues mira, prefiero eso a tener que perderla. En cuanto Maite salga de la cárcel, la acompañaré a París. ¿Te crees que allí va a ser diferente? No te engañes, Camino. En París tampoco se aceptarán. Bueno, pues nos iremos a una isla de los mares del sur. O de misioneras a África, ¿no? O a una cabaña en mitad del bosque. Anda, Camino, no digas majaderías. ¿Y qué se supone que debo hacer, Emilio? Ilumíname, por favor. Pues lo que debes hacer es aceptar la proposición de Ildefonso. Casarte con él, tener hijos y ser feliz. No puedo ser feliz si no es con Maite. Es la única persona a la que amo y a la que amaré. Y deberías empezar a entender que hablo en serio. Y voy a guardar el anillo, que no quiero perderlo. Tenemos que trabajar un poquito más las proporciones. ¿Lo ves? Te ha quedado sugerente, equilibrado y vivo. ¿Me ha quedado? Pero si aún no lo he terminado. Has elegido un estilo impresionista, ¿no? Puedes dejar algunas zonas sin terminar. Una pincelada de color en la sombra y listo. ¿Así? Eso es.
no diré nada. Utilizaré mis labios para otra cosa que no es hablar. Quiero guardar en mi memoria cada lunar, cada pliegue de tu piel, tu olor. Me tienes cautivada, Camino. Pareces sacada de un cuadro de Botticelli. Eres un regalo para mí. No te preocupes, Camino. Todo saldrá bien. ¿Estás segura? El amor siempre triunfa. ¡Que ya ha llegado Susana! ¡Susana! Ay. ¡Qué alegría tenerte de nuevo en el barrio! ¡Armando! Ay, me tienes que contar todos los detalles de tu viaje. No se te quede nada en el tintero. Descuida, Rosina, que si hemos parado aquí primero es porque no me podía aguantar para contártelo todo. Ay. Da un abrazo. Bueno, bienvenidos. Imagino que llevarán maletas, ¿no? Sí, necesitamos un mozo que nos lleve las maletas a casa. Sí, voy a buscar uno. ¿El niño de Lolita? Sí, pero le ruego que no le despierte, que luego no hay quien le duerma. Hemos traído un regalo para él. Ya lo conoceremos. Pues ya se lo dirá a Lolita, que se pondrá muy contenta. Y ahora disculpen que me lo lleve, pero le toca comer. Cuánto me alegro de que ya estén en el barrio. Gracias, Carmen. Bienvenida, Susana. Qué guapa está. Díganos, ¿cómo ha ido el viaje? Perfecto.
Pero ya tendremos tiempo. ¿Y mi sobrina Maite? Me muero de ganas de verla. Ah, tuvo que salir de viaje a una exposición. No me ha dicho nada. Porque fue muy precipitado. Liberto, ya me voy a casa de Genoveva. Pues saluda a mi tía de mi parte. A ver si puedo verla luego. Uy, estaba pensando en eso. Espero que el tema de Maite no salga en la merienda. Es que yo no sé cómo le voy a decir a Susana que su sobrina política está en la cárcel por pervertida. Rosina, no hables así, por favor. Es que yo estoy en contra de que nadie vaya a la cárcel por hacer de su capa un sayo. Pero es lo que dice la ley, querido. Escándalo público y no sé qué cuántas cosas más. Pues nada, si sale el tema, trata de contárselo a mi tía. Pero con tiento. Diga lo que diga la ley. Yo se lo cuento con tiento, pero en cuanto se entere va a poner el grito en el cielo. Pero eso ya no podemos controlarlo nosotros. Venga, cariño, te veo luego. ¿Quién será? Voy yo. Buenas. ¿Está don Liberto? Sí, adelante. Querido, Camino viene a verte. Hola, Camino. Pasa y siéntate. No quiero líos. Vamos, Rosina, ve dónde Genoveva. Bueno, pues me siento no poder quedarme. No se preocupe, doña Rosina. Solo venía a comentar con don Liberto acerca de unos cuadros de la galería. Bueno, pues que se dé bien, ¿eh? Con Dios. Doña Rosina no se fía de mí. Discúlpala. Es lo que marca la educación en este país. Y bien, ¿a qué se debe tu visita? Venía a devolverle la llave del estudio de Maite y a consultarle. He llevado los utensilios de dibujo y algo de ropa a Maite a la cárcel, pero no me han dejado entregárselo a ella y he tenido que dejarlo en el cuerpo de guardia. ¿Que has estado en la cárcel, Camino? Te dije que me encargaba yo de llevarle las cosas. ¿No te das cuenta de que todo esto puede empeorar la situación de Maite? Tienes que tener más cuidado. Entiéndame, don Liberto, no puedo estar sin ella. Me dijeron que estaba declarando ante el juez. ¿Eso quiere decir que la están juzgando ya? No, todavía no. Pero si ha declarado es porque ya está a disposición judicial. ¿Y eso es malo? Es que la ley no permite tener a alguien detenido por mucho tiempo sin que sea interrogado por el juez. Será malo si la lavandera que la denunció sigue manteniendo su declaración. ¿Y podrían condenar a Maite solo con eso? Podría celebrarse un juicio. Pero confiemos que eso no ocurra. Mira, don Armando, el tío de Maite, ha regresado hoy. Tenemos que convencerle como sea para que utilice sus contactos en las más altas instancias. ¿Pero entonces lo sabrá todo? Es que me temo que va a ser muy difícil ocultárselo. Y tengamos fe en que perdone. Buenas tardes, Emilio. Buenas. ¿Está Camino? No, Camino ha salido. Y la verdad es que no sé a dónde ha ido. ¿Le importa si la espero sentado? No me importa, pero no sé cuánto tiempo tardará en regresar. Esperaré. Al que algo quiere, algo le cuesta. Debo acostumbrarme a esperar por ella. Bueno, pues si quiere puede sentarse aquí, que todavía esta mesa no está lista para la cena. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Estoy bien. Así que espera mucho trabajo para hoy. Afortunadamente el negocio marcha bien, pero hoy no creo que sea un día fuerte. Lo peor son los fines de semana. ¿Le importa que me siente y que hablemos? No. Adelante, por favor. Verá, he sabido que ha pedido en matrimonio a mi hermana. Así es. Y deseo de todo corazón que la respuesta sea positiva. Mire, Ildefonso, mi hermana no está pasando por un buen momento ahora mismo. ¿A qué se refiere? A que quizá
no se encuentre en disposición de tomar una decisión tan importante para su vida. ¿Me está diciendo que la respuesta va a ser un no? No, yo no soy quien para decir nada. No tengo ni idea de lo que dirá mi hermana. Lo que le estoy diciendo es que creo que no debería usted hacerse muchas ilusiones. Entiendo. ¿Y cree usted que habría alguna forma de inclinar la balanza hacia mi lado? Si le he pedido matrimonio es porque realmente la amo. Perdón, Ildefonso. ¿He escuchado bien? ¿Es cierto que ha pedido en matrimonio a mi hija? Con el mayor de los respetos por ella y por su familia.